Encantado se encuentren acá en esta segunda parte de la clase de disertación de hoy, 7 de octubre de 2023, dirigida a mis alumnos de la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte, hoy 7 de octubre de 2023. En la primera parte habíamos abordado el tema de la introducción de la teoría de las nulidades de los actos procesales en un proceso. Para ello pueden ubicar esa clase en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, que está a vuestra orden para encontrar mis criterios vinculados al derecho penal, procesal penal, penal constitucional. Mencionaba en esa primera sesión, recomendaba el libro del doctor Carmelo Borrego, gran doctrinario procesal penal venezolano, denominado Actividad Judicial y Nulidad, Procedimiento Ordinario, libro publicado hace ya cierto tiempo, pero que es bien interesante a nivel de los principios de los actos procesales. Bueno, y entonces les mencionaba yo que el tema de las nulidades que recoge el Código Orgánico Procesal Penal quizás está mucho más vinculado a la manera como lo define el Código de Procedimiento Civil, en ese articulado del CPC venezolano que va del 206 al artículo 214. Es decir, es ese y no la figura de la reposición de la causa que se encontraba presente en el Código de Enjuiciamiento Criminal. Pero vamos, todavía existen muchas normas que mencionan la palabra reposición en el Código Orgánico. Por ejemplo, no se podrá reponer la causa a etapas anteriores en perjuicio del procesado. Nos lo dice el 179, el 180. Por ejemplo, cuando se declara con lugar el recurso de casación, conforme a las pautas que establece pues dicho recurso, podrá inclusive reponerse la causa a etapas anteriores a las conocidas por la propia Corte de Apelaciones o inclusive anteriores a la conocida, a la fase de juicio, cuando el vicio que condujo a la declaratoria con lugar del recurso de casación se verifica en etapas anteriores a la de juicio. Entonces, la palabra reposición quizás no ha sido eyectada, anulada en el mundo del derecho procesal. Pero yo creo que la distinción entre la nulidad y la reposición es interesante desde un punto de vista, vamos a tratar de expresarme de un punto de vista gráfico, ¿ok? Del asunto. Vamos a suponer que esto es, digamos, una fase, ya va que se me cayó el lápiz, se cayó el lápiz, una fase o una incidencia procesal, ¿ok? Está integrada por estos tres actos procesales. Supónganse ustedes que esto es, qué sé yo, la fase preparatoria. Y entonces, cuando hablamos de la reposición, es que se va completamente toda la fase. Se va, se repone a una etapa anterior, definitivamente. Ahora, con el tema de la nulidad, podemos abordar lo que se llama el encriptamiento del acto procesal. Es decir, se estaría anulando exclusivamente, pero a lo mejor pudiera quedar el efecto del acto anterior o del acto posterior. Yo no sé cómo si se me está viendo cuando uno ubica esto, entonces yo no sé si lo que es derecho queda en la grabación hacia la derecha o queda hacia la izquierda. Pero lo que quiero verificar es que existe la posibilidad del llamado encriptamiento. Es decir, yo no sé si a ustedes les gustan mucho los cómics de antes, ¿verdad? Llaman Marvel, llaman EDC, en la cual la famosa, ¿te acuerdas? La famosa ciudad gótica, aquella del caballero oscuro, Batman. Entonces decía que en la época cuando yo leía suplemento, que yo lo llamaban suplemento, editorial Novarro, recuerdo, no mexicana, entonces toda ciudad gótica estaba así como encriptada, había así como una cúpula encima. Es decir, que en el tema de las nulidades
no habría, y me perdonan la mala definición, el llamado efecto metástasis, así como una enfermedad, ¿verdad?, hacia actos posteriores o actos anteriores. Es decir, que si se va a ver una nulidad, tendría que decirse expresamente cuál de los actos anteriores o cuál de los actos posteriores se estarían anulando con este, porque es perfectamente posible que se dé el encriptamiento de este acto procesal de forma exclusiva. Yo sé lo que muchos de ustedes estarán pensando con respecto a esto que acabo de explicar de una forma gráfica o rastrera o medio grosera del asunto, que es the fruit of the poisonous tree, la fruta del árbol envenenado. Dirán ustedes, tomando la expresión bíblica que está, entiendo, en el Antiguo Testamento, se dice que no podrá comerse o obtenerse o usarse un fruto que proviene de un árbol cuya savia está ensuciada, es decir, está envenenada. Entonces, bueno, lo que pasa es que es perfectamente posible, mis estimados, que esa contaminación no se verifique. Es decir, de verdad, el acto en sí no conduce a un efecto, no es su esencialidad, en la finalidad para la cual está concebido. Pero sobre todo lo siguiente, puedan haber actos procesales coetáneos o contemporáneos, es decir, que no están vinculados al acto anterior y que se realizaron de forma contemporánea. Oye, sí, la detención fue realizada de forma ilícita, ese allanamiento se realizó en forma ilícita, pero como dicen los cómics, ¿verdad? ¿Te acuerdas aquella comiquita, aquella película vieja, aquella serie vieja que salía por televisión, donde salía muy jocosa, Batman y Robin? Y entonces decía, cuando iba un capítulo, decía, y mientras tanto en Ciudad Gótica, decía, mientras tanto, bueno, mientras tanto, este acto procesal se está realizando de forma inadecuada, el allanamiento, pero al mismo momento, contemporáneamente, ¿verdad?, coetáneamente, se está realizando un acto procesal que está vinculado a esa causa, que no se ve contaminada por actuaciones anteriores o con actuaciones posteriores. Entonces, lo que se denomina digamos, el mantener absolutamente no con efectos contaminantes de actos posteriores o anteriores, lo que se denomina el encriptamiento, así lo denomina cierta doctrina, encriptar ese acto procesal hace asumir una especie de distinción entre la reposición de la causa y la nulidad de los actos procesales. Por otra parte, otra diferencia sumamente interesante, ustedes, mis alumnos allá están en Mérida, o sea, a lo mejor hay cierto frío, pero en Caracas no es tanto. Bueno, mis alumnos de esta maestría. Entonces, otra diferencia interesante es que otra diferencia interesante es que en el Código de Enjuiciamiento Criminal había causales expresas, había una taxatividad frente al tema de la reposición de la causa. Las causales denodadas, expresas, taxativas, cumplimiento de un principio de legalidad. Pero además, se decía en el Código de Enjuiciamiento Criminal que cuando un juez repusiera la causa, previamente se requería la opinión del fiscal del Ministerio Público. Entonces, en el escueto andamiaje normativo de las nulidades en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, en esas normas que van del 7 normas del 174 al 180 del Código Orgánico en lo que atañe a la nulidad, porque también hay otras normas que invocan efectos de nulidad, por ejemplo, en la descripción de otros actos procesales, acto procesal realizado en idioma extranjero, acto procesal susceptible de nulidad, etcétera. Pero fundamentalmente en esa norma no se habla de la notificación al fiscal del Ministerio Público frente a una solicitud de nulidad. Claro, algunos de ustedes me dirán, bueno, pero el 18 del COP indica que todo el proceso es contradictorio. Y si tú estás planteando una solicitud de nulidad
por lo menos debía conocerse la opinión de la contraparte, que sí estaría convalidando o aceptando el acto procesal del cual se pretende derivar una nulidad. Pero la verdad es que en la expresa descripción del artículo, de ese articulado que va del 174 frente a una solicitud de nulidad, no se habla de la notificación a la contraparte a los efectos de emplazarla a los fines de contestar, aunque el 18 me habla de que todo el proceso es contradictorio. Quizás muchos de ustedes no lo ven, porque muchos de ustedes a lo mejor se están planteando esto mentalmente. Espérate, Ángel Serpa, es que la nulidad va a surgir es cuando se interpone un recurso. Y dirán, bueno, cuando se interpone el recurso de apelación, cuando se interpone el recurso de casación, cuando se interpone el recurso de apelación de sentencia, cuando se interpone el recurso de revisión procesal penal, pues la propia norma describe el emplazamiento a los fines de la contestación. Por cierto, nada se dice con respecto al recurso de revocación, que como les decía en la sesión anterior, es por una circunstancia de un auto de mero trámite o de mera sustanciación, el recurso de revocación que está en los artículos 436, 437 y 438, frente a un auto de mero trámite o de mera sustanciación o frente a un acto verbalizado en plena audiencia y con la cual se impugna por la vía del recurso de revocación. Yo soy partidario de que debe haber un emplazamiento a la contraparte frente a esa revocación. Bueno, si la revocación se intenta frente a un acto decisorio manifestado en audiencia, bueno, allí está la contraparte, allí está evidentemente. Allí está para preguntarle a ella su criterio con respecto al recurso de revocación que se interpuso contra lo manifestado, lo verbalizado del juez. Hágame cerrar el despacho porque vamos a hacer la audiencia de carácter privado. Que primero declare el coacusado Pedro y luego que declare el coacusado Pablo, porque Pedro es autor y el otro es partícipe. Lo accesorio sigue a lo principal. Entonces, volviendo a esa manera como lo deriva el Código de Procedimiento Civil, y que yo creo que allí hay una gran semejanza entre las nulidades taxativas y las nulidades esenciales. Fíjense que en el Código de Enjuiciamiento Criminal se decía la llamada reposición de la causa, contemplado en el articulado que iba del 68 al 70. Las causas eran taxativas, pero había una disposición general, o cuando la gravedad de la falta lo amerite, bien de oficio o a solicitud de parte. Es decir, de alguna forma permitía una posibilidad de lo que se denomina la nulidad esencial, pero de acuerdo al único aparte del 69, del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, se requería la opinión del Ministerio Público. Entonces, esa reposición era consultable y apelable en ambos efectos, y apelable en un solo efecto cuando la reposición se niega. Oído con esto. Entonces, la negativa a reponer una causa, verbigracia, la negativa a anular un acto procesal, tanto en el Código de Enjuiciamiento Criminal como ahora en la parte del 180 del Código Orgánico Procesal Penal, tiene, si se admite la apelación, sería a un solo efecto, sería al efecto devolutivo, más aún sería al efecto suspensivo, es decir, suspender la ejecutoriedad del acto procesal contra la cual se ha intentado un requerimiento de nulidad. Inclusive podía dictarse la oportunidad de dictarse sentencia definitiva con la consulta necesaria. Entonces, yo al comienzo les hablaba de un libro de el profesor Carmelo Borrego, gran doctrinario procesal penal venezolano, quien fue director del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, pero está enterito, pues Carmelo sigue por allí normalmente. Pero también hay un libro que muchos de ustedes, si han pasado por una escuela de derecho, son libros necesarios,
son libros que hay que comprar, son libros que hay que tener. Y es el tratado de el doctor Reinhold Romberg, el Tratado de Derecho Procesal Civil, ¿okay? Famoso librito azul oscuro, en varios tomos. Yo creo que una de las mejores cosas que yo he leído en materia de la nulidad de actos procesales está en ese tratado de Reinhold Romberg. Reinhold Romberg además fue proyectista del Código de Procedimiento Civil, gran doctrinario. Y citando a Couture, Reinhold nos dice en el tomo 2, en la página 206 de su tratado, nulidad es la desviación del acto realizado por el sujeto del modelo fijado por la ley. Escueto y sencillo, ¿ok? Citando a Couture. Es decir, Venezuela se ascribe al sistema de las nulidades conminatorias, en el sentido de que los jueces tienen el poder de rechazarla o admitirla sobre la base de que existen nulidades esenciales y nulidades taxativas. La nulidad taxativa es cuando el efecto de nulidad se verifique en la propia descripción del acto procesal, y la nulidad esencial es cuando hacemos ese ejercicio mental de quitarle ese elemento del acto procesal. Si lo quitamos, entonces no puede cumplir la finalidad para la cual está concebido el acto. Vamos a detenernos un tanto aquí. Vamos a detener. Proceso penal, regulado entre otros cuerpos normativos en Venezuela en el Código Orgánico Procesal Penal. Proceso penal que tiene una característica, muchos hablan del sistema acusatorio, la oralidad, la publicidad, la contradicción, todas estas variables. Este proceso penal a su vez contiene procedimientos. El procedimiento ordinario, con sus buenas 4 o 5 fases procesales: fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio, fase de ejecución y una fase recursiva, conforme nos lo está diciendo el 157 del Código. Cada uno de esos procedimientos tiene, como lo dije, fases, ¿ok? El procedimiento ordinario y los procedimientos especiales. La mayoría de los procedimientos especiales pues conlleva la reducción, la amputación de alguna fase procesal. Hay unas que son completos. Por ejemplo, el procedimiento especial para el enjuiciamiento de delitos menos graves, que está concebido en principio para que tenga su fase preparatoria, su fase intermedia, su fase de juicio y su fase de ejecución. Claro, lo pretendido es que en la mayoría de los casos se resuelva por vía de alternativas a la prosecución del proceso, que se resuelva el asunto en la fase preparatoria. Algo así como sucede en el mundo del proceso laboral, donde todo se resuelve o se pretende que se resuelve ante el tribunal, esos tribunales de mediación, esos tribunales iniciales, y que pocas causas entran a juicio allá en el ámbito de lo laboral. Pero bueno, pero en el proceso penal estamos hablando de fases procesales. Cada una de esas fases tiene incidentes o incidencias. Por ejemplo, en la fase preparatoria nos vamos a conseguir con la incidencia de la audiencia de imputación, que puede ser o en sede fiscal o en sede judicial. Nos vamos a encontrar con la incidencia, si es que se da allí, de la audiencia de prueba anticipada, 289 del Código Orgánico. Nos vamos a encontrar con la incidencia o incidente del allanamiento, y así muchas otras. Así como en la fase intermedia estaríamos con la audiencia preliminar como uno de los incidentes o incidencias. Cada uno de esos incidentes o incidencias va a tener actos procesales, actos de obtención o de pedimento. Decía mi abuelita, Dios la tenga en su santa gloria, decía: pida, mi hijo, que usted no sabe cuándo están por darle. Entonces, actos de pedimento. También alguna doctrina lo denomina actos de obtención.
Estos actos de obtención o de pedimento a la vez se dividen en actos de acción y actos de defensa. Bueno, atendiendo al proceso, actos de acción, bueno, la acusación, la imputación, actos de defensa, bueno, el escrito de excepciones. Por cierto que pueden haber actos procesales, no me gusta un tanto la expresión, pero actuados, las audiencias, audiencia de juicio, audiencia, y hay actos de necesaria escriturización o de carácter escrito, ¿okay? Y aún siguen siendo actos procesales. Por ejemplo, más que un documento, la acusación es un acto procesal. Otro diría, bueno, la interposición, pero la propia acusación como acto procesal que puede ser anulado. La imputación sería un acto procesal. Ahora bien, había dicho que esos actos podrían ser actos que provienen del juez, actos decisorios, sentencias, autos de mero trámite o de mera sustanciación o autos con trascendencia aflictiva, actos decisorios. Pero también pueden ser actos de parte. Entonces, bueno, lo dije, las excepciones, la experticia, en fin. Cada uno de estos actos procesales tienen elementos, ¿ok? Elementos del acto procesal. Esos elementos se denominan formas, las formas procesales. Hay formas esenciales y se suele hablar de formas que no tienen esa esencialidad, que pueden ser prescindibles, y lo llaman formas rituales. Tan claro estaba el constituyente que, por ejemplo, en el artículo 257 de la Constitución establece el proceso, es una forma de obtener justicia en la promulgación de las leyes adjetivas, debe entender una finalidad de justicia, evitando el formalismo inútil. Entonces, bueno, ya de alguna forma el constituyente se planteaba la idea de la llamada forma ritual. Esto es una forma ritual. ¿Okay? Esto, la toga, el ensamuramiento, ponerse de negro en un acto procesal, porque lo exige la propia norma. Cabimas, costa oriental del lago de Maracaibo, audiencia de juicio ante el tribunal de juicio de ese circuito, 42 grados a la sombra. El aire acondicionado se dañó del Palacio de Justicia. El defensor público tiene obesidad mórbida y no trajo la toga. Es lo más esencial, el poder ejercer la defensa en esa audiencia, que sería lo ritual, bueno, la propia existencia de la toga. Ay, profesor, pero es que para mantener el respeto, es para mantener el decoro del Palacio de Justicia, de los tribunales. Bueno, pero esencialmente las formas procesales, y así lo establece el 257, es a los fines de conducir a una finalidad. Es decir, no hay actos procesales de adorno, de cadenita. Todo acto procesal tiene una finalidad, está concebido para una finalidad. Es decir, el carácter fatuo del acto procesal pues, no puede ser así asumido. Alguno me podría recriminar y decía, ay, este tipo sí es formalista, toma en cuenta solamente la... No, pero espérate, si estamos hablando de derecho adjetivo, si estamos hablando de derecho procesal, las formas tienen una finalidad esencial, ¿ok? Con las formas se garantiza seguridad jurídica. Ya yo sé indefectiblemente que mi contraparte se va a conformar con el fallo porque a los 5 días pues no interpuso el recurso. Entonces, la manifestación del derecho a la conformidad con el fallo, la forma para hablar de la temporaneidad o la extemporaneidad, o temporalidad, hay algunos que hablan de temporalidad o extemporalidad de los actos procesales. O sea, bueno, la forma tiene una razón de ser, pues conduce
un tema de seguridad jurídica y se reafirma en el 21 de la Constitución en el sentido de que no existan partes procesales de primera y partes procesales de segunda. Es decir, ser concebido para todo lo mismo. Por cierto que a veces la norma a veces no le acompaña a uno al tema, pero sobre todo una interpretación inadecuada del asunto. Allí está el encabezado del 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Dice obstáculos al ejercicio de la acción penal. Y entonces cuando uno revisa el catálogo de los obstáculos al ejercicio, las excepciones, uno ve que no solamente se ataca la acción, ni tampoco solamente se ataca la capacidad, sino que inclusive se atacan otros aspectos de la relación jurídico-procesal penal, como por ejemplo la jurisdicción y la competencia. Perfectamente entonces el defensor puede oponer la excepción. Yo no estoy atacando la acción, estoy atacando es la jurisdicción. Es decir, realmente divorcio, esto no le corresponde a un tribunal penal. Sentencia menos declarativa resolviendo un tema de filiación, pues no le correspondería a un juez penal y por ello opongo la excepción o opongo la excepción de falta de competencia. Y entonces uno diría, bueno, ¿y qué pasa si el fiscal es quien está cuestionando la falta de jurisdicción o la falta de competencia? Por ahí sobran decisiones que dicen que no se puede oponer, el Ministerio Público no podría oponer excepciones porque ello lo que busca es atacar el ejercicio de la acción, porque bajo la denominación de la norma indica obstáculos al ejercicio de la acción. Ajá, ¿y de qué manera va a cuestionar la falta de competencia o la falta de jurisdicción un fiscal? Se lo dice al oído al juez, presenta una solicitud de nulidad u opone una excepción, porque ¿de qué te vale que te dicte ese juez una decisión a tu favor, fiscal, y luego la sonrisa en el rostro se te cae cuando es un juez que es francamente incompetente, un juez que no ostenta la jurisdicción? Y aquí estoy hablando la jurisdicción como un problema más vinculado a la llamada competencia material, porque ya saben ustedes que el concepto clásico procesal de jurisdicción es la potestad de administrar justicia. Todo juez tiene la potestad de administrar justicia, pero se mide dicha jurisdicción por la competencia, que sería la medida, la variable de la jurisdicción, como nos dicen los grandes maestros. Entonces, hay nulidades y aquí empezamos con la primera clasificación de esas nulidades, pero antes de ello, yo quiero ubicar el contexto de la nulidad en el ámbito del derecho comparado. ¿Cómo se maneja en un ámbito, digamos, un ámbito externo? Digamos que hay una especie de dos sistemas con el tema de las nulidades. Hay el sistema italiano y el sistema francés. En el sistema francés de la nulidad de los actos procesales, la nulidad del acto se está realizando exclusivamente porque el acto afrenta a la incolumidad constitucional. Problemas de garantías constitucionales de primer orden, y basta con que en la realización del acto se esté afectando esa garantía constitucional, esa incolumidad constitucional, para evidentemente conducir a la nulidad. En cambio, en el sistema italiano, que yo creo que es el que está vinculado al ámbito venezolano, y para ello muchos importantes procesalistas penales, yo recomiendo el Tratado de Derecho Procesal de Giovanni Leone, uno de los más grandes procesalistas penales. Pero ese sistema italiano, en la cual la nulidad del acto procesal amerita lea mis labios, perjuicio anulatorio. Es decir, no se va a dar la nulidad del acto procesal, como se dice vulgarmente, por quítame esta paja, ni siquiera por un tema de menoscabo a la incolumidad constitucional, sino que la nulidad tiene una finalidad forense, la finalidad forense de la nulidad. Por ahí el concepto es perjuicio anulatorio y lo describe el propio 179 del COP. Habrá nulidad si hay perjuicio anulatorio, pero no se queda solamente en la norma, en el enunciado, perjuicio anulatorio, sino que hasta lo explica.
explica, reglamenta qué quiere decir ese perjuicio anulatorio y dice, cuando ocurra un atentado contra las posibilidades de participación de las partes, hasta lo describe. El perjuicio anulatorio para la cual se lleva a una nulidad es cuando existe un atentado contra las posibilidades de participación. Se habla de una igualdad de partes, 12 del COP. Lo que contraviene la igualdad, bueno, se ataca por la vía de todo el proceso contradictorio en el 18, y entonces la nulidad, lo que conduce a la nulidad sería la existencia de un perjuicio, y el perjuicio es un atentado. Fíjate que hasta la propia, vamos a extrapolar la palabra atentado para ubicarlo en el ámbito del derecho penal. En el derecho penal, ahí tenemos el 80 del Código Penal que me habla del delito imperfecto, se habla de tentativa y de frustración. Bueno, y se habla que en la tentativa hay una inidoneidad esencial del medio para poder cumplir, para poder realizar el acotamiento del hecho. Es decir, se intentó. Entonces, bueno, en este caso, pareciera que ni siquiera basta con que ocurra el resultado, sino que hay un atentado contra las posibilidades de participación de la otra parte, lo que conduce a la nulidad. Evidentemente que cuando hablamos de la nulidad del acto procesal, en primer lugar, estamos hablando como dos manos que le pertenecen a un mismo cuerpo y que se supone que son iguales. Estamos atendiendo a la llamada, al principio de legalidad del acto procesal. Todo el mundo se regodea con el principio de legalidad sustantivo en el derecho penal. Basta abrir el Código Penal y en la primera norma la famosa expresión nullum crimen, nulla pena, sine lege, sine lex, certa scripta. Nadie podrá ser sancionado sobre la base de un hecho que no esté descrito previamente en causa penal. Esa descripción tiene que ser precisa en lo que atañe al supuesto de hecho y a la consecuencia jurídica. Y además esa descripción no puede surgir de lo consuetudinario, sino que tiene que ser escrita en pauta de ley. Pero pocos se olvidan del principio de legalidad adjetivo. Es decir, los actos procesales tienen que estar descritos en previa pauta de ley. El principio de legalidad adjetivo está en el 253 de la Constitución. ¿Okay? El principio de legalidad adjetivo, 253. Los actos procesales establecidos con previa pauta de ley. Entonces, ese adscribirse el proceso penal venezolano al sistema italiano pasa por, en primer lugar, ver esas dos manos que le pertenecen a un mismo cuerpo. Bueno, aquí están la descripción del acto procesal y aquí está la realización del acto procesal. Pues tiene que calzar perfectamente, en primer lugar. Luego vamos con el tema de la finalidad. ¿Qué hago yo con las dos manos? Bueno, muchas cosas, pues. Creo que la gente para manejar un carro debería tomar el volante con las dos manos, no con una mano el volante y con el otro hablando por el teléfono celular o cambiando la estación. U otra cosa que la gente empieza a hacer los fines de semana. Hoy es sábado, que cuidado con conducir tomando. Entonces, bueno, primero esto, la adecuación perfecta de el acto procesal descrito en pauta y el acto procesal que se realizó. Debe calzar, así como el pie a un calzado, que no es talla 41, es talla 42, es el que es. Y luego tendríamos que verificar ya no solamente la finalidad para la cual está concebido, qué se va a realizar con esa adecuación perfecta. Entonces, por ello, es que el sistema italiano obra la idea de que yo primero tengo que encontrar el desencuentro, fíjate, valga la cacofonía, encontrar el desencuentro entre el acto realizado con respecto a la descripción legal, en primer lugar. Luego yo tendría que identificar que esa inadecuación, esa falencia, ese ayuno entre el acto realizado con respecto al acto descrito en pauta de ley impide cumplir la finalidad para la cual el acto procesal está concebido. Aquí tenemos un temita. ¿Cómo podemos saber cuál es la finalidad
de los 550 y tantos actos procesales que conforman, por ejemplo, el Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, se dice que bajo la fórmula de ¿cómo se llama? Lo que se llama la abstracción mental. Es decir, si le quitamos esa forma, entonces no se puede cumplir la finalidad. Vámonos con un simple ejemplo. Audiencia de imputación en sede judicial. Bueno, ahí está encontrado de forma flagrante o fue un delito menos grave, como lo establece los artículos 360 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Allí está el juez que va a escuchar la imputación. Ahí está el titular de la acción penal, el Ministerio Público, imputando a ese imputable. Allí está ese imputable, porque todavía no ha sido imputado. Por cierto, el enjuiciamiento en ausencia, bueno, será posible en la fase intermedia, porque lo permite de mala forma ese 310 del COP, o el enjuiciamiento en ausencia en juicio, porque lo permite de mala manera ese artículo 327 del COP, pero en la imputación no, pues tiene que estar presente. La imputación es real, exacta. Bueno, ahí está su defensor. Inclusive puede ser que la víctima si la hubiere, dice el 236. Y si está allí, bueno, está el juez, la secretaria, el secretario, realizando la labor de fedatario judicial, ¿verdad? Levantando el acta con su computadora, con su impresora. Pero todo el mundo hace lo suyo. El fiscal imputa, el defensor hace sus argumentaciones. Si usted quiere declararlo, hace libre de apremio y coacción. Hasta habla el imputable. La víctima estaba allí como testigo. Bueno, la llevaron 236 y hasta habla. Y el juez decide lo suyo. Lo dice motivadamente, lo expone. Habida cuenta esta imputación, este hecho no se encuentra sustentado en los elementos de convicción que se están presentando, o el hecho no es un hecho que reviste carácter penal, y por lo tanto no se acepta la imputación y se ratifica la libertad plena del imputado. Por cierto, que los jueces siempre dicen y que esto siga las pautas del procedimiento ordinario. Siempre dicen eso. Pero bueno, si hay un problema de atipicidad, ¿qué procedimiento ordinario va a haber? Yo te compro la idea si mataron a María y Juan no es, pero a lo mejor es Pedro. Bueno, X. Y en ese momento, cuando van a firmar el acta de la audiencia, dice el secretario: ay, señores, miren, se fue la luz, se paró esto. Usted puede venir después a firmar el acta. Pueden venir después, por favor, que es que ahorita se me dañó esto. Bueno, ya eran las 12 del día. Y esos palacios de justicia siempre tienen en todas partes unos restaurantes. Por cierto, no son muy buenos los restaurantes que están cerca del Palacio de Justicia. Son unos manteles ahí, bueno, y van a comer. Por cierto, en esa mesa está comiendo el defensor, el juez, el imputado y hasta el fiscal. Y ustedes se imaginan quién va a pagar la cuenta. Bueno, pero regresando al Palacio de Justicia, atropellan al defensor. Bueno, una buceta pasa y lo atropellan. Se puede decir entonces que no se realizó la audiencia de imputación. Es decir, el acta es el reflejo del acto, pero para lo que se quería, lo esencial, la presencia del defensor, bueno, se realizó la audiencia. Miren, ya estamos montados en el tiempo y bueno, mis amigos de la maestría, vamos a tener esta nueva clase el próximo sábado a las 9 de la mañana. Yo les enviaré el link, y en esta semana, si tienen alguna duda, consulta.